Sina ordenó enterrar las muñecas de la esclava. Ya era tarde en la noche cuando llegó el pedido. La señora, con su vestido de encaje negro y el rosario entre sus dedos huesudos, llamó a los esclavos al patio. No había luz de luna, solo el olor a tierra mojada y el silbido del viento sobre las hojas de gameleira. «Enterrad todo», dijo señalando el cofre de madera que llevaban los niños. En el interior, las muñecas de tela de la pequeña Jurema, cosidas con retales de faldas viejas y rellenas de hierba aromática. La niña, de rodillas sobre el suelo golpeado, no lloró. Solo apretó los labios hasta que se pusieron blancos, mientras las manos de los hombres cavaban la tumba poco profunda al pie de la cruz. Nadie preguntó por qué. Sabían que la señora no necesitaba motivos. El miedo que plantó como una mala semilla fue suficiente, miedo a los hechizos, al mal de ojo, a algo que no tenía nombre pero que se arrastraba entre las sombras de los barrios de esclavos. Los muñecos fueron arrojados adentro uno a uno, y la tierra se los tragó. Jurema vio desaparecer el último trozo de tela azul bajo los bultos. A la mañana siguiente la señora ordenó quemar las agujas de coser y arrojar las cenizas al río. «No volver», murmuró la cocinera, santiguándose con sus dedos manchados de hollín. Pasaron los años. La finca se pudrió, la familia de la señora se fue, y lo que quedó fue la tierra, testaruda, guardando sus secretos. Hasta que llegó la gran sequía, que resquebrajó el suelo como una cáscara de huevo, y los hombres del nuevo molino empezaron a cavar pozos en el lugar donde antes estaba el patio. Fue entonces cuando el azadón de João Batista chocó contra algo blando. Escupió en el suelo, pensando que eran raíces podridas, pero cuando sacó el objeto, vio que era tela. Tela azul, descolorida por el tiempo con las costuras aún firmes. Una muñeca. Y dentro algo duro envuelto en una hoja seca de plátano. Los demás se reunieron alrededor, rascándose la nuca desconfiados. «Esto es cosa de Macumba», dijo uno. «O la locura de una anciana», añadió otro. Pero João Batista, que era niño cuando Jurema aún vivía, recordaba los ojos del esclavo, quietos como el agua quieta. Con cuidado arrancó la tela. Dentro de la hoja, semillas. No una semilla cualquiera, sino granos de maíz negro, de esos que solo crecían en los campos de los negros y que la señora les había prohibido sembrar. Y en medio de ellos un papelito amarillento doblado 1000 veces, con pequeñas letras escritas al carboncillo: «Quien entierra el hambre cosecha rebelión». Esa noche João Batista soñó con Jurema. Ya no estaba de rodillas. Estaba de pie con las manos llenas de tierra y las muñecas, todas, habían salido a la superficie con sus pequeños ojos negros brillando como brasas. Al día siguiente enterró las semillas de maíz negro en el mismo lugar donde habían estado los muñecos. Y cuando llegó la lluvia, no solo brotaron los tallos de maíz, sino algo más. Algo que la tierra devolvió porque hay cosas que ningún hombre, ninguna dama, puede mantener enterradas para siempre. La primera oreja apareció antes de lo esperado, espesa y oscura como una noche sin luna. João Batista la recogió al amanecer, cuando el rocío aún pesaba sobre las hojas y el aire olía a tierra mojada. Pero no fue solo el maíz. Entre los granos negros se abrían pequeños surcos en la concha, y de su interior corrían finos hilos de arcilla roja, como venas. Cuando los tocó los sintió cálidos, casi palpitantes. Esa misma tarde los muñecos empezaron a aparecer en los lugares más inesperados. Uno sobre el mortero para machacar la yuca, otro colgado de la rama de la gameleira donde los esclavos se reunían en secreto. Sus cuerpos de tela estaban intactos, pero sus rostros ya no eran los mismos. Las bocas, antes cosidas en sonrisas silenciosas, ahora se abrieron en gritos silenciosos, y los pequeños ojos negros y redondos parecían seguir cada movimiento de los hombres en el patio. La señora ordenó quemarlo todo. Ordenó a los capataces que cavaran un hoyo profundo detrás de las dependencias de los esclavos y arrojaran allí no solo los muñecos, sino también los tallos de maíz negro que había plantado João Batista. Pero cuando las llamas lamieron las orejas, éstas no ardieron. En cambio, crujieron como huesos secos, y del fuego se elevaba un olor dulzón y podrido, como el de fruta madura que se pudre al sol. Los capataces se retiraron y se santiguaron. Uno de ellos, el mayor, murmuró algo sobre cosas que no son de este mundo, y desde entonces se niega a poner un pie en esa parte del campo. Juan el Bautista no dijo nada. Guardaba en su bolsillo una de las cuentas negras que había encontrado entre las cenizas,
una de las que servían de ojos a los muñecos. Por la noche, mientras otros dormían, la enterró bajo su pilar, donde la madera de las dependencias de los esclavos se unía a la tierra. Y volvió a soñar con Jurema. Esta vez, ella no estaba sola. A su alrededor se movían multitud de sombras, todas con las manos llenas de tierra, todas con los mismos ojos brillantes brillando en la oscuridad. Ellos no hablaron, pero Juan Bautista entendió. La tierra hablaba por ellos. Y lo que dijo fue simple: ahora es el momento. Al día siguiente el primer esclavo desapareció. Era un anciano que apenas podía cargar bolsas de café. Dijeron que se había escapado, pero nadie vio sus huellas en el barro. Solo encontraron, cerca del río, un rastro de granos de maíz negro esparcidos por el suelo, como si alguien los hubiera derramado apresuradamente. Y en medio de ellos un muñeco de trapo, esta vez con la boca cosida no con hilo, sino con hilos de raíz. La señora ordenó cerrar las puertas y duplicar la vigilancia. Los capataces iban armados y los perros olisqueaban cada rincón del patio. Pero fue inútil. Cada noche aparecían más granos, en cántaros de agua, en comederos e incluso debajo de las almohadas de los blancos. Y los muñecos se multiplicaron como una plaga. Uno fue encontrado en la cama de la pequeña dama, el otro dentro de la caja fuerte donde la pequeña dama guardaba las monedas. Sus ojitos ya no brillaban, ahora parecían ver. Hasta que a la sexta noche después de la siembra, el maíz negro floreció definitivamente. No en mazorcas, sino en cifras. Hombres y mujeres de barro y paja emergieron de la tierra, con el cuerpo tachonado de grano negro y la boca llena de dientes afilados hechos con hojas de maíz. No caminaban, se deslizaban, como si la tierra misma los llevara. Y cuando el primer grito resonó en las dependencias de los esclavos, João Batista supo que ya no era un sueño. Se fue lentamente sin prisas, como quien cumple un destino ya escrito. En el patio, las figuras de arcilla ya habían rodeado a los capataces. Uno de ellos, el más cruel, estaba de rodillas, con las manos hundidas hasta las muñecas en el suelo. Su boca se abrió en un grito silencioso mientras la tierra lo arrastraba hacia abajo, lentamente, como si lo tragara a cámara lenta. Las muñecas, ahora libres de sus cuerpos de tela, bailaban a su alrededor, con sus cuentas negras brillando como estrellas caídas. João Batista no miró hacia atrás cuando atravesó el portal del cuartel de esclavos. Sabía que Jurema lo esperaba al otro lado, donde la tierra era blanda y el maíz crecía sin dueño. Y cuando el primer rayo de sol tocó los pies de barro que se movían por el patio, no se desmoronaron. En cambio se endurecieron y se convirtieron en relucientes estatuas negras, como monumentos a algo que finalmente había regresado para quedarse. Ese día el campo estaba en silencio. Ni siquiera los pájaros cantaron. Solo el viento, susurrando entre los tallos del maíz negro, repetía una y otra vez las mismas palabras. Quien entierra el hambre cosecha rebelión. El viento llevó la frase más allá de las fronteras del campo, hasta los oídos de quienes aún dormían en las chozas de barro. Pero nadie despertó. Los cuerpos permanecían inmóviles, como si el sueño fuera una orden antigua, un pacto sellado incluso antes del amanecer. Solo la niña de ojos verdes, a la que todos llamaban Sementina porque era demasiado pequeña para hacer el trabajo duro, sintió el llamado. Se puso de pie sin hacer ruido, sus pies descalzos se hundieron en la tierra húmeda como masa de yuca. Al cruzar la puerta, vio las estatuas de arcilla en el patio, los pies que una vez pertenecieron a Juan el Bautista, ahora duros como piedras de estufa. No tenía miedo. Se acercó y tocó una de ellas, sintiendo el calor que aún vivía en su interior, como brasas cubiertas de ceniza. Ha vuelto, pensó, pero no lo dijo. Las palabras, cuando se pronunciaban, tenían el poder de atraer cosas que era mejor dejarlas dormidas. Sementina siguió el camino que las muñecas de cuentas habían abierto la noche anterior, un rastro de perlas negras esparcidas entre los arbustos. Llegó a la orilla del río donde el agua, en lugar de fluir, parecía subir, lentamente como si fuese arrastrada por manos invisibles. Allí, entre los juncos, estaba Jurema. No la mujer que Juan el Bautista había buscado, sino el árbol, su corteza oscura y nudosa, sus hojas en forma de hoz, cortando el aire como para cosechar algo. Y colgando de sus ramas, meciéndose al ritmo de un viento que solo existía allí, estaba el cuerpo de un hombre. No fue Juan el Bautista.
Era el capataz, el mismo que el día anterior había azotado a la vieja Teresa por dejar quemar los frijoles. Tenía la cara hinchada, los ojos muy abiertos, la boca abierta en un grito que nunca llegó. Pero no. No fue la cuerda la que lo sostuvo. Eran las raíces de Jurema, delgadas y resistentes como alambres de acero, envueltas alrededor de sus tobillos, muñecas, cuello, como si el árbol lo hubiera sacado de las profundidades de la tierra. Sementina no gritó. Sabía que gritar era inútil. En cambio, se arrodilló y cogió una de las hojas en forma de hoz. Cuando lo acercó a la luz, vio que no era verde, sino de un negro tan profundo que parecía absorber los rayos del sol. Y por el centro de la hoja, como una vena, corría un hilillo de sangre fresca. Alguien se acercó detrás de ella. No emitió ningún sonido, pero Sementina olió a tierra mojada y a jarabe de caña de azúcar. Era la vieja Teresa, con los ojos blancos como leche cuajada y las manos temblando no de miedo, sino de algo que parecía alegría. La tierra tiene hambre, susurró la anciana. Y hoy come. Fue entonces cuando el primer grito resonó en las dependencias de los esclavos. No un grito de dolor, sino de sorpresa. Los esclavos se despertaron uno a uno y descubrieron que las cadenas se habían convertido en serpientes de barro, que de las paredes de las chozas sangraba un líquido espeso y oscuro, que sus pies, sus propios pies, ya no se hundían en la tierra, sino que crecían en ella como raíces. Afuera, en el patio, las estatuas de Juan Bautista empezaron a resquebrajarse. No se rompieron. Ellos respiraron. Y de cada grieta salía vapor caliente y húmedo con olor a seres vivos. El primero en emerger fue un brazo negro y brillante con los dedos abriéndose como pétalos. Luego una pierna. Un torso. Una cabeza lenta, como si el cuello todavía estuviera aprendiendo a soportar el peso de la libertad. Cuando Juan el Bautista volvió a poner un pie en la tierra, ya no era un hombre. O mejor dicho, era más de un hombre. Su piel brillaba como la corteza de Jurema después de la lluvia, y sus ojos, donde antes eran blancos, ahora eran dos pozos sin fondo, llenos de estrellas que no pertenecían a ningún cielo conocido. Él no habló. No era necesario. El silencio que siguió fue suficiente. Las campanas de la mansión empezaron a sonar desesperadamente. Pero nadie vino. Los campos estaban vacíos. Los caballos sueltos galopaban en círculos, como buscando una salida que no existía. Y en lo alto donde debería haber estado el sol, solo había una mancha oscura y redonda, como la boca de un pozo mirando hacia abajo. Para aquellos que todavía podían ver, estaba claro, la tierra había girado. Y esta vez no se volvería a colocar en su lugar. La primera en darse cuenta fue María Quiteria, la vieja partera que aún tenía en sus manos el recuerdo de los nacimientos y muertes de aquellos sertones. Estaba sentada a la puerta de su casa de barro triturando maíz, cuando olió el olor a tierra mojada que se elevaba de los pies de Juan Bautista. No era el olor de la lluvia que estaba cayendo, sino de la lluvia que aún estaba por caer, de la lluvia que nunca había caído. Levantó los ojos y vio, las sombras de los hombres ya no se proyectaban hacia el este como debían ser en ese momento. Estaban estirados hacia arriba, como si algo los estuviera tirando. En el patio, las gallinas dejaron de rascarse. Uno a uno se reunieron alrededor de Juan Bautista, formando un círculo perfecto. No cloquearon, no picotearon el suelo. Se limitaban a mirar con el cuello estirado como esperando una orden. La anciana partera hizo la señal de la cruz 3 veces, pero la cruz no avanzó, le temblaban demasiado las manos. Dentro de la casona, el coronel Faustino se despertó con el repique de campanas, pero no se levantó. Sabía que no eran las campanas de la capilla, sino las del reloj de pared, que llevaba años parado. El minutero giró ahora hacia atrás, lentamente como si el tiempo se estuviera desarrollando. Su esposa, doña Eulalia, estaba de rodillas a los pies de la cama, orando en voz baja, pero las palabras estaban mezcladas, como si su lengua hubiera olvidado el orden de las sílabas. No es a él a quien deberíamos rezar, murmuró el coronel y su voz sonó como la de un hombre mucho mayor. Afuera, Juan Bautista extendió su mano derecha. No había palma ni dedos, solo una superficie lisa, como piedra pulida con agua. Cuando tocó el suelo, la tierra tembló y del lugar donde deberían haber estado sus dedos, brotaron raíces delgadas y negras, extendiéndose como venas bajo el polvo. Por donde pasaban, la hierba se secaba instantáneamente y se convertía en cenizas.
A los que aún estaban vivos les empezaron a picar los pies, como si algo los estuviera llamando a bajar. En la cocina el fuego de leña se apagó solo. Las ollas, medio llenas de comida, empezaron a rebosar no de frijoles ni de carne, sino de una savia espesa y negra como boca de lobo. La cocinera, una mulata de ojos claros, llama. Dalucia se llevó la mano a la boca para contener el grito, pero lo que salió fue un sonido sordo, como el viento que pasa por un agujero en la pared. Juan el Bautista volvió su rostro hacia el cielo, o hacia donde debería estar el cielo. La mancha oscura sobre ellos ahora tenía bordes irregulares, como una herida abierta. Desde dentro algo goteaba. No era lluvia. Eran gotas gruesas y pesadas que caían a cámara lenta y al tocar el suelo, no hacían ruido. Cada uno llevaba en su interior una pequeña sombra en movimiento. Los perros del coronel aullaron una vez al unísono y luego se tumbaron boca arriba, mostrando sus pálidos vientres. No estaban muertos. Estaban esperando. En la capilla abandonada, las imágenes de los santos tenían los ojos abiertos. No eran ojos pintados, eran ojos reales, húmedos, que parpadeaban lentamente. Y todos miraron a Juan el Bautista. Dio un paso. El terreno no aguantó. Donde tocaba su pie, la tierra se abría en profundas fisuras, como labios secos al romperse. De las grietas salía un vapor blanco y caliente que olía a leche agria y a cosas podridas. Los hombres que aún intentaban escapar se detuvieron a medio camino porque sus piernas ya no les obedecían. Algunos cayeron de rodillas. Otros permanecían de pie, pero con los brazos extendidos al frente como sonámbulos. Doña Eulalia, dentro de la casona, sintió temblar el suelo bajo sus pies. Cuando miró hacia abajo vio que sus sombras, dos, no una, se movían solas, como si la hubieran soltado. Uno de ellos se arrastró hasta la puerta y se fue. La otra permaneció enroscada en sus tobillos, como una serpiente. El coronel Faustino sacó el rifle de debajo de la cama. Las balas dentro del tambor se derritieron, convertidas en una pasta plateada que corría entre los dedos. No se sorprendió. Sabía desde hacía mucho tiempo que esas armas nunca habían sido de utilidad. João Batista se detuvo en el centro del campo. A su alrededor, la gente que todavía respiraba, pero que ya no vivía, se reunió en un semicírculo. No por miedo. Por reconocimiento. Abrió la boca. No salió ningún sonido. Se encendió una luz tenue y parpadeante, como la de una lámpara a punto de apagarse. La luz se propagaba por el aire, pegándose a las personas, a los animales, a las paredes de las casas. Dondequiera que tocaba dejaba marcas, pequeñas quemaduras en forma de cruz invertida. Entonces el piso se abrió de una vez por todas. No fue un abismo. Fue una invitación. Las grietas se ampliaron, revelando escalones de tierra oscuros que conducían a algún lugar donde la noche era eterna. Y desde abajo se elevaba una esquina. No fue un canto de voz humana. Era el sonido de muchas bocas juntas, pero ni lengua ni dientes, solo una vibración, como el zumbido de un enjambre que nunca encuentra la colmena. Juan Bautista bajó el primer escalón. Quienes lo rodeaban lo siguieron sin dudarlo. Algunos todavía intentaban orar, pero las palabras se convertían en saliva espesa que les corría por la barbilla. Allí arriba solo quedó el coronel Faustino, de pie con el fusil inservible en las manos. No miró el agujero. Miró al horizonte donde había crecido la mancha en el cielo, tragándose lo que quedaba de luz. Entonces eso fue todo, dijo, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Y él también cayó. Los escalones crujían bajo los pies descalzos, húmedos de sudor o algo más espeso. El aire se calentaba a cada paso, llenándose del olor a tierra podrida y metal oxidado. Juan Bautista sintió que le ardía la espalda, como si la mancha del cielo, ahora un ojo ciego y voraz, lo observara a través de la costra de tierra que los separaba. Los que le seguían no hacían ruido, respiraban por la boca, con los labios entreabiertos y los ojos vidriosos. Algunos todavía sostenían rosarios o machetes, pero sus dedos ya no obedecían, apretados en garras inútiles. El canto creció. No era música ni lamento. Era el sonido de algo que intentaba recordar cómo ser una voz, cómo formar palabras, pero solo podía arañar el silencio con una vibración sorda, como el rugido de una máquina que había estado inactiva durante siglos.
Juan Bautista entrecerró los ojos y vio muy abajo una luz enfermiza, verde y temblorosa, como la fosforescencia de la carne que se pudre en la oscuridad. No fue fuego. No era la luna. Era la luz de un ser vivo, pero no en el sentido que él conocía. El último escalón se derrumbó bajo su pie. Cayó de rodillas sobre la tierra húmeda y sus manos se hundieron en algo blando que se movía bajo sus dedos. Al mirar hacia arriba, vio que estaba en una enorme cámara, tan alta que el techo se perdía en las sombras. Las paredes estaban cubiertas de venas pulsantes, tan gruesas como troncos de árboles, que se retorcían en patrones que dolían al mirarlos. En el centro, una masa informe se retorcía, una aglomeración de cuerpos, o de lo que alguna vez habían sido cuerpos. Brazos, piernas, torsos fusionados, sin rostros, solo bocas que se abrían y cerraban al unísono, de donde surgía aquella canción sin letra. Dios no lo quiera, murmuró alguien detrás de él, pero la voz fue ahogada por el sonido húmedo de la carne pelándose. Uno de los hombres que estaba al lado de Juan Bautista empezó a temblar. Su piel se partió en finas grietas como tierra seca al sol, y de su interior brotó un espeso líquido negro que goteó al suelo con un sonido plomizo. No gritó. Simplemente se inclinó hacia adelante y su cuerpo se desmoronó en pedazos, que fueron arrastrados por las venas de las paredes, absorbidos como agua por una raíz sedienta. Faustino llegó el último con el rifle todavía en la mano, pero el cañón ya estaba cubierto de una costra de óxido que crecía como un hongo. No miró a los demás. Caminó hasta la masa central, donde las bocas se abrieron más, revelando garganta tras garganta, un túnel de carne palpitante. Eso fue todo, repitió, y esta vez no había ninguna duda en su voz. Hubo alivio. Juan Bautista sintió que algo se movía en su interior. No fue miedo. No fue fe. Era una vieja certeza, enterrada tan profundamente que solo ahora salía a la superficie. Siempre había sabido que llegaría allí. Que todos llegaran. Que la mancha en el cielo no era un presagio, sino un recuerdo. Que esa canción no fue un llamado, sino una respuesta. Sus bocas se cerraron al mismo tiempo. El silencio que siguió fue peor que el sonido. Entonces las paredes empezaron a respirar.